Ahorita estamos hablando de esfuerzo y diligencia, ¿cierto? Hablamos primero que la palabra es clave. Palabra clave para el nuevo nacimiento, ¿cierto? Ahora acá estamos hablando de esfuerzo y diligencia. Siempre estando claro en el tema. Este esfuerzo y diligencia es obviamente en la palabra, porque ella es la que es clave para que nazcamos de nuevo, ¿cierto? O sea que el esfuerzo y la diligencia va a ser en la palabra. Hablamos al comienzo de este esfuerzo y diligencia, hablamos de dos palabras griegas que están en el texto de Lucas 13:24, donde el Señor dice: esforzado por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzado, agonizomai, que es competir por un premio, luchar, contender con adversarios, esforzarse, luchar, pelear, rogar. Y muchos procurarán, en procurarán está seteo, que habla de instruirse, requerir, buscar, preguntar, una acción más pasiva que agonizomai, ¿se ve? Y de eso es lo que está hablando Jesús. O sea, nosotros tenemos que mirar esto en la iglesia. Cuán nosotros somos activos a la palabra, ¿cierto? Porque ya la palabra es clave para nacer de nuevo. Tú no vas a nacer de nuevo porque hiciste una confesioncita de fe. Tú no vas a nacer de nuevo porque hablaste un día en lengua. No. Esas son las manifestaciones del Espíritu. Amén. Y la manifestación del Espíritu es para que tú sepas que Dios te está confirmando el pacto, pero ahora tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu, ¿cierto? Y en esa guianza el Espíritu te va a llevar a la palabra y tú tienes que esforzarte por no irte a la carne, sino al Espíritu. ¿Se ve? Porque ahí va a estar tu nuevo nacimiento. Si sigues en la carne, sigues siendo la criatura que siempre has sido antes de venir a Cristo. ¿Se ve? Pero si sigues al Espíritu, el Espíritu te va a llevar a la naturaleza de Jesús y vas a ser un hijo de Dios. Hay una diferencia en esto y es importante que lo entendamos, ¿verdad? Hablamos en Hebreos 2, 1 y 4, en la parte de la enseñanza pasada, que debemos atender a lo que hemos oído. Estoy haciendo un resumen de lo que hemos hablado. Hablamos en Filipenses 2:12 que ocupaban vuestra salvación con temor y temblor. Amén. O sea, ya nos dio la gracia, nos influencia porque ya tenemos el Espíritu, ahora nosotros tenemos que ocuparnos con temor y temblor. O sea, ¿en qué nuestra salvación? En nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Se ve? Esto, esto normalmente, hay personas que han nacido de nuevo y no entienden estos conceptos, porque nacer de nuevo es una acción del Espíritu. Esta enseñanza es algo un poco más avanzado y se hablan de temas, como dice Pablo, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez. ¿Se ve? ¿Sí? Estos temas buscan es de enseñar lo profundo que hay allí en las doctrinas de la palabra. ¿Sí? Vemos acá, ahora vamos a Apocalipsis 2:10, porque tenemos que entender todas estas cosas, porque a veces se ven estos temas como algo simple, pero es por tantos falsos profetas, como dice Pedro, indotos e inconstantes que tuercen para su propia perdición. O sea, ellos tuercen las escrituras porque no las entienden, porque no permanecen en ellas, porque el Espíritu no les da revelación. Entonces mira esto, ahí tenemos Apocalipsis 2:10. No, en el nombre de Cristo Jesús. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Estás viendo? Mira lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia.
No temas en nada lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer. Ajá. Esto hay que entenderlo. El diablo echará a algunos en la cárcel. Irán a la cárcel. ¿Están viendo? Ajá. Para que seáis probados. Serán probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Tendrán tribulación. Sé fiel hasta la muerte. Entonces mira esto. El Señor le está diciendo a esta iglesia, porque dice en el 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se lo está diciendo a personas que no están en comunión con Él, a las iglesias. Pero ¿qué le está diciendo? Que no teman lo que van a padecer. Irán algunos a la cárcel, serán probados y tendrán tribulación. Mi pregunta es, o sea, iban a padecer, irán a la cárcel, serán probados y tendrían tribulación, pero ¿por qué? ¿Por qué ellos iban a tener esas situaciones? Por causa de la palabra. O sea, porque hay personas que, ay no, el diablo se ha levantado contra mí y el diablo me quiere quitar esto y esto, pero es que el diablo no opera si no es en contra de la palabra, porque él es anticristo. Si tú estás ocupado en las cosas del mundo, él no es tu enemigo, es tu amigo. ¿Se ve? Porque las cosas del mundo es el sistema de él. Cuando tú estás ocupado en las cosas de Cristo, te haces su enemigo y vienen las luchas. ¿Se ve? Uno lo nota cuando en realidad estás de repente haciendo lo que el Señor dice y cuando no lo estás haciendo, ¿cierto? Se notan las luchas, las pruebas, la adversidad. ¿Se ve? Que hay alguna fuerza contraria que trata de impedirnos que vayamos allá porque hay algo del Señor. ¿Se ve? Que cada vez que el Señor va a hacer algo se levanta de cualquier ángulo. ¿Por qué? Porque se opone contra todo lo que se llama Dios. ¿Se ve? Sí. La palabra era lo que iba a causar que ellos tuvieran tribulación. Y Jesús se lo había dicho ya a sus discípulos, ¿cierto? Los entregarán, los azotarán, los llevarán ante reyes. ¿Por qué? Por mi causa. ¿Entiendes? Por mi nombre. O sea, por causa de mí. Jesús hablaba claramente por la palabra. Esto lo entiende un discípulo. Por el logos nos llevan, por el logo nos combaten, por el logo caemos mal, por el logo muchas cosas, porque es la palabra lo que trae la división. Jesús dijo, yo vine a causar división. No está hablando de él como persona, él no quería causar división. La palabra causa división. ¿Se ve? Cuando la palabra habla, causa división. La gente se molesta. Ay, pero ustedes no respetan la religión de los demás. No, nosotros predicamos el evangelio. ¿Se ve? Nosotros predicamos el evangelio. Y si a uno no le agrada, bueno, Pablo dice, yo no quiero agradar a los hombres. Yo quiero agradar es a Dios. ¿Sí? Es importante entender esto, porque ¿en qué vamos a ser fieles hasta la muerte? Pasando todas estas cosas, pero por causa de la palabra. ¿En qué vamos a ser fieles hasta la muerte? Guardando la palabra. Y esto no habla de que usted guarda algo que ya tiene, porque muchas veces no tiene nada que guardar porque todavía no ha guardado nada, ¿se ve? No, cuando uno obedece es que uno está guardando, ¿se ve? Cuando uno obedece a lo que Dios dice, ahí es que uno está guardando. ¿Sí? Muchas veces uno no está guardando las cosas completamente, pero en el transcurso de que uno va, las cosas uno las va adquiriendo, ¿se ve? Hay cosas que traen luchas para uno empezar allí, pero la orden de Dios para uno es que uno lo haga y uno tiene el Espíritu Santo que tiene el poder para vencer todas esas situaciones, ¿se ve? Entonces, la orden de Dios es eso.
El que nosotros lo hagamos o no, ya es responsabilidad nuestra. No de la serpiente, no de Eva, nuestra. Porque Dios va a juzgar a cada quien en particular. Entonces, sé fiel hasta la muerte con la palabra. Sí. Hay que ser diligente, vaya que hay que ser muy diligente. Sí, vamos a ir un momento a Hebreos 6:1, 12. Hebreos 6, Dios es bueno y maravilloso. ¿Estamos allí? Hebreos 6:1. En el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, dejando ya los comienzos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Yo quiero explicar un poco esto, porque lo que Pablo está enseñando acá es tremendo. Porque estaba pasando algo en los hebreos. ¿Qué estaba pasando en los hebreos? Que ellos se habían quedado. Y Pablo viene hablando lo de Hebreos 5:11. Pablo dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros comienzos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de un alimento sólido. Entonces, Pablo está hablando de esto. Entonces dice en el 6, por tanto, dejando ya esos comienzos, esos primeros, vamos a extendernos hacia adelante, hacia la perfección. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Cuando yo voy a tener esfuerzo, voy a ser diligente en algo, para que ese esfuerzo se produzca en mí, yo tengo que estar viendo algo que me haga a mí esforzarme, Por eso el apóstol a los Hebreos en el capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Y en el capítulo 12 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas. Mira esto. El apóstol de Hebreos nos está diciendo a nosotros, nos pone unos ejemplos, y que es todos los Hebreos 11 los que han hecho algo por la fe, y después en Hebreos 12 dice que nosotros por tanto tenemos que correr esa carrera con paciencia, puesto los ojos en el gran ejemplo que es Jesús, y nos dice qué fue lo que él pasó por estar allí, la cruz, nada más y nada menos, y fue algo para él menospreciable de acuerdo a lo que le venía, ¿se ve? Por eso la menospreció, porque tenía un gozo más poderoso delante de él, que era sentarse en el trono del poder de Dios en las alturas. ¿Sí? Cuando nosotros nos esforzamos es porque hay algo adelante que nos hace esforzarnos. Cuando la persona no se esfuerza es porque no hay algo adelante que lo hace esforzarse. Te lo explico. ¿Por qué hay creyentes que obedecen cuando los están viendo y no obedecen cuando no lo están viendo? Como los trabajadores que están en el trabajo y cuando el jefe sale, no, todo el mundo hace lo que le da la gana, pero cuando el jefe regresa, todo el mundo está otra vez en su canal, ¿cierto? Se esfuerzan porque el jefe está allí, ¿se ve? Entonces, es algo que tú te pones a ver, lo hacen porque está allí algo que lo hace esforzarse. El que no se esfuerza como cristiano es porque en realidad no sabe quién es el que lo mira a él. ¿Se ve? Porque hay algunos que se esfuerzan, y Pablo lo decía a los filipenses, no deben obedecer solamente en mi ausencia, sino mucho más en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. Mucho más en mi ausencia. ¿Por qué? Porque el que nos mira es el Señor. ¿Se ve? Entonces,
cuando nuestro temor es a Dios, nosotros nos esforzamos más. Nos esforzamos. Mira, aquí había personas que Pablo les estaba diciendo que ellos se habían hecho tardos para oír. ¿Por qué alguien se hace tardo para oír? En el mundo cristiano, la fe pudiéramos nosotros situarla en varios renglones. Esa fe 3 pasitos, esa fe 5 pasitos, 7 pasitos y la fe verdadera, que es la que dura. ¿Por qué? Porque hay personas que creen por un rato, otros que creen un poquito más y hasta ahí. Otros que le dan tiempo a Dios y en este tiempo no se cumple, eso no era de Dios. Absurdo, ¿no? Cuando la misma palabra nos dice que no menospreciemos las profecías. Y Pedro nos dice que no ignoremos que un día para el Señor es como 1000 años. O sea, Dios muchas veces habla y uno parece, y es que lo dijo para estos días. Tienes que tener mucho discernimiento cuando Dios habla, porque en todo nos prueba. ¿Se ve? Para ver nuestra actitud de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Cuando dice a la cual hacemos bien en estar atentos, Pedro está diciendo, Dios te ha dado la palabra profética más segura. Tú haces bien si estás atento a ella, ¿se ve? Porque ahí es donde vas a estar seguro. Si no estás atento, o sea, tú no vas a estar seguro, porque ella es más segura, pero tú tienes que estar atenta, ¿se ve? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender. Entonces, cuando alguien se hace tardo, es porque ya aquello ya no le mueve. Hay personas que ya escuchan las prédicas y no le mueve. ¿Por qué? Porque la sal perdió su sabor. ¿Se ve? Perdió su sabor. Cuando nosotros tenemos sal, nosotros escuchamos y nos mueve porque es la palabra del Señor. ¿Se ve? La palabra del Señor ha de movernos a nosotros en todo tiempo. ¿Y a qué? A la salvación, porque ella vino a salvarnos. A la salvación, a la sanidad, salud, salvación eterna, seguridad perpetua. Ella nos mueve a eso. La palabra, esa palabra que dice Jesús que es espíritu y es vida, ella nos va llenando, nos va llenando. Por eso ser lleno del espíritu se hace con la palabra. ¿Se ve? Andando entre ustedes con salmos, cánticos, himnos espirituales. ¿Se ve? O sea, porque es la palabra la que nos llena a nosotros. Es la palabra. ¿Sí? Ellos ya se habían hecho tardos para oír. Y Pablo estaba hablándoles a ellos, mirándoles y diciéndoles, ya no es difícil explicarles nosotros a ustedes estas cosas. No es difícil porque es tremendo. Uno ve personas que ya por eso Pablo dice a Timoteo, mira, el que persiste en pecar, deséchalo, porque ya su propia mente lo condena. Ya la manera de pensar que tiene lo condena, deséchalo. O sea, deja que Dios se encargue de eso. ¿Por qué? Porque llega un momento donde ya es difícil, como cuando usted le dice a una persona, mira, no hagas eso, no hagas eso. Y usted ve que 1000 veces va a ir la persona y lo hace. Usted, bueno, o lo dejo tranquilo o me amargo, ¿se ve? Una de las dos cosas, o sea, yo tomo la decisión, o me amargo o dejo tranquilo eso, porque si no te va a amargar a ti, ¿se ve? Porque llega un momento que ya es difícil, ya no, porque ya la palabra no entra allí. Dice Jesús, no echen vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Sí? Pablo les estaba diciendo a ellos un punto antes de esto que yo estoy explicando. ¿Por qué un punto antes? Porque no había llegado todavía ya. Él les estaba diciendo ya, ustedes, es difícil explicarles. Ustedes, es difícil explicarles. Es difícil explicarles. ¿Por qué? Porque están en un punto donde se les repite lo mismo y no entienden. ¿Se ve? Este mismo Pablo es el que le dice a los corintios, ustedes según la carne, vean que muchos no son sabios, sino que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo que es sabio. O sea, Pablo no le está diciendo a ellos que eran unos brutos, pero Pablo le está diciendo que ellos lo que sabían ahora era en el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu los enseñaba, entonces eran sabios, captaban las enseñanzas, crecían y tenían revelación. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque ellos según la carne no eran sabios, pero se metieron a escuchar al Señor, se sujetaron y Dios los llenó de su conocimiento excelso para avergonzar a aquellos que son arrogantes y creen que saben. ¿Se ve? Eso hace Dios
una y mil veces con los corazones. Cuando nosotros vamos delante de Dios con soberbia, no, que yo no, Dios nos abate y no entendemos nada. Usted puede ir y hablarle a alguien que no conoce a Cristo cualquier doctrinita y engañarlo. Si es algo que no es de mucho conocimiento, pero cuando usted va y lo hace con alguien que conoce, la persona le va a decir o va a mirar ya desde lejos, esta persona no sabe ni lo que está hablando. ¿Se ve? Porque cuando conocemos a Jesús, cuando somos enseñados por Jesús, no tenemos el Espíritu por medida. Vemos y miramos claramente todas las cosas, juzgamos claramente, no en la carne, en el Espíritu. Y esto no es que me traslado, no, es el conocimiento de Dios que me hace espiritual, porque la palabra es espiritual, amén. La palabra es espiritual, no es carnal, o sea, no es para mente natural, es para mente espiritual, que el Espíritu ha enseñado, ¿se ve? ¿Sí? Acá vemos que Pablo le está diciendo a ellos que se hicieron tarde. Entonces después le dice que, por tanto, dejando ya esos comienzos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice Pablo. Y aquí está lo más importante. ¿Por qué esfuerzo y diligencia es importante? Porque Jesús busca la perfección. Recordemos lo que él le dice a esta iglesia en Apocalipsis. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por tanto, recuérdate de lo que has oído y recibido y guárdalo, porque si no vendré pronto a ti y quitaré de ti tu candelabro. ¿Se ve? O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que quiere obras perfectas. Pablo habla de que él quiere presentar a los que él enseña perfectos delante de Dios. Ese es su trabajo. ¿Por qué? Porque Dios busca la perfección. Entonces, eso me enseña a mí que yo me estoy esforzando porque cada día Dios quiere que mi naturaleza sea más parecida a la de Jesús. ¿Se ve? Porque el apóstol a los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, mi naturaleza cada día tiene que asemejarse a la de Jesús. No a un Jesús hipócrita de los que ponen en Semana Santa. Ay, ay. No, ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia tampoco es alguien descontrolado, pero sí es alguien que habla la verdad aunque ofenda. ¿Se ve? Habla la verdad no para que la gente la reciba de una manera suave, no, la habla porque es la verdad. Y ofenda o no ofenda es de acuerdo al terreno que esté allí. Porque ya vemos que muchos se ofendían, pero otros decían, Señor, ¿qué haremos? Hay una diferencia en las dos tierras. Cuando te reprende a alguien y la persona sigue, oye hermano, tiene razón, ¿verdad? O cuando le toca reprender a otra persona, no, tú también. Usted se da cuenta de los dos tipos de tierra que hay allí. Pero la palabra es la misma, ¿cierto? Pero hay dos tipos de tierra. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que tenemos que ir adelante a la perfección. Porque el nuevo nacimiento no es corruptible. Porque hemos sido nosotros concebidos con una simiente incorruptible por la palabra, dice Pedro. Siendo renacidos, vueltos a nacer, nuevo nacimiento, borra el título. Vueltos a nacer por la palabra de Dios. Amén, que es la simiente incorruptible, no es simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, ¿recuerdan el texto de Pedro? Vamos a ir allá porque veo caras como que si estuviese hablando algo nuevo. Estoy hablando el mismo tema. O sea, aquí vemos. Ajá. En el versículo primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, vueltos a nacer, habiendo nacido de nuevo. ¿Se entiende? No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, no podemos nosotros malentender esto que Pedro dice acá. Porque si lo malentendemos, por eso es que dice, los indoctos inconstantes tuercen, dice Pedro, hablando de epístolas de Pablo, que torcían aquellos, ¿cierto? Pero ciertamente hoy tuercen también lo que Pedro dice. ¿Y por qué? Porque la gente lee la palabra y dice, ay, esta es una promesa para mí, soy renacido.
Pero es que no es así la palabra. La palabra fue escrita a creyente. Y Pedro dice, si yo me voy en este capítulo 1 al 20, puedo entrar un poco en el contexto, y Pedro viene hablando ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Amén. Está hablando de Jesús, ¿cierto? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo entiendo esto de una manera muy sencilla. Él envió esta carta a un grupo específico de creyentes, ¿cierto? De una iglesia. En esa iglesia no todos eran obedientes. ¿Ah? ¿O todos eran obedientes? Es evidente que no todos eran obedientes, ¿cierto? Esto lo entendemos los que tenemos madurez. Porque yo cuando llegué al Señor pensaba que nadie se ponía bravo en la iglesia. Pensaba porque tenía una fantasía del cristianismo. No entendía que Jesús vino a salvarnos. ¿Se ve? Si Jesús hubiese querido transformarnos así con una varita, hubiese hecho otra obra distinta a la que hizo, ¿cierto? Por algo viene a morar en nosotros, y por algo no debemos entristecerlo, por algo no debemos contritarlo, por algo debemos llenarnos de Él, por algo debemos de vivir para Él, por algo debemos de ser guiados por Él y no por la carne. ¿Se ve? Por algo. No es una razón porque sí, ay, papá, pase algo mientras Él acaba con todo. No, eso tiene su razón de ser. O sea, obviamente esa iglesia que Pedro le escribió, no todos estaban obedeciendo, pero es como cuando uno da un discurso, ¿cierto? Habiendo purificado vuestras almas para el amor. O sea, Pedro estaba hablándole a aquellos que en realidad lo hacían. ¿Ve? A aquellos que en realidad lo hacían. Pedro le estaba diciendo, siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Judas escribe que habían hermanos encubiertos. Pablo escribe que había falsos hermanos. ¿Dónde estaban esa gente? Ah, no, estaban afuera en una esquinita. No, estaban en la iglesia. Jesús dice que el trigo y la cizaña va a estar en la iglesia, pero que no lo corten, que lo dejen crecer juntamente. También nos dice que cuando envíe, que venga, enviará a sus ángeles para que saquen a los que causan tropiezo dentro de su reino. Y no son los que andan peleando, son los que están en contra de la doctrina. No se sujetan a los pastores, no obedecen a Dios, no hacen las cosas de Dios, no sirven a Dios. ¿Se ve? Esos causan tropiezo, porque causan tropiezo, según Pablo, en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido. Eso está en Romanos 16, ¿cierto? La doctrina que nosotros hemos aprendido. ¿Quiénes? No eran todos los romanos, porque él viene ahí alabando a algunos en favor de los otros que no está alabando. ¿Se ve? Por algo alaba a unos. Si no dijera, todos sirven, todos hacen las obras. Si saca algunos es porque algunos son distintos a aquel otro grupo que no nos nombra por nombres. ¿Se ve? ¿Sí? Nosotros debemos entender eso al leer y no decir como algunos por allí, no, hay una Biblia que se llama la Biblia de promesa. Está bien, toda Biblia que saquen, todo, uno se beneficia de aquel trabajo que se hizo, pero nosotros no podemos ver la palabra, no, que eso es una promesa para mí, eso es una promesa para mí si soy creyente. ¿Se ve? Porque el evangelio es capacidad solamente para el creyente, no para el incrédulo. Las lenguas son señales al incrédulo, dice la palabra. Pero la profecía, que allí está incluida la palabra escrita, es al creyente. Amén. No al incrédulo. No al incrédulo. Y esto tengo que entenderlo yo. Porque el entender esto hacer a mí esforzarme en realidad. Porque ¿qué evita que yo me esfuerce? El abuso de confianza. ¿Usted sabe lo que es el abuso de confianza? Que yo diga, no, yo soy salvo de gratis. ¿Se ve?
Eso es abuso de confianza. Porque aquellos que Él enseñó, Él les estaba diciendo, con su perseverancia ustedes ganarán sus almas. Sé fiel hasta la muerte, le está diciendo esta iglesia en el Apocalipsis, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. ¿Se ve? A las iglesias, porque ese era el final de la palabra que Él enviaba por el ángel a una iglesia. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque se entiende que la enseñanza en particular para una iglesia es la enseñanza para un tipo de gente que está en una iglesia. O sea, que las 7 iglesias caben en una iglesia. ¿Se ve? Las enseñanzas a las 7 iglesias caben en una iglesia. ¿Por qué? Porque hay iglesias fieles. Ahí hay una iglesia fiel. Entonces, esa iglesia fiel, en la iglesia hay gente fiel. Lo que pasa, hermano, es que cuando nosotros no tenemos este madurar en el Señor, nos ponemos como Pablo dice, ya se habían hecho tardos para oír. Es difícil explicar esto. Hay cosas que tenemos que decir, que Pablo dice que tenemos que volver a explicarle los comienzos. Y yo a veces lo veo. A veces por eso vuelvo al texto ahorita como con Pedro, porque veo caras extrañadas, como que si yo estuviera hablando cosas extrañas. Ahorita dije abusar y se extrañan como que si estuvieran fuera de lo que se están hablando. Evidentemente están fuera de lo que se está hablando. Evidentemente, porque cuando uno se extraña de algo es porque no está en la corriente de lo que se está hablando. No lleva uno un seguimiento a lo que aquel está hablando, ¿cierto? Y no dice, uy, explícamelo otra vez. No deberíamos estar así. Deberíamos estar entendiendo siempre, ¿cierto? Para entender siempre tenemos que estar con el Espíritu. El Espíritu no está con alguien que no se esfuerza en la palabra. Porque el Espíritu está con alguien que está glorificando a Jesús. ¿Se ve? Y alguien que está glorificando a Jesús es aquel que siempre está extrayendo de las Escrituras. Está pendiente de saber qué es esto, porque esto es de Jesús. Amén. Esto es de Jesús. Dice Jesús a los judíos y los fariseos del tiempo, le dijo, Moisés escribió de mí. Moisés escribió de mí. O sea, cuando tú lees las Escrituras, hermano, usted va a conocer ese Jesús. Ese Jesús. Y si usted es alguien que tiene una carrera por delante y la está corriendo con las reglas, usted va a querer conocer a Jesús. Porque dice que pongas tu mirada en el autor, en el que hizo la fe y en el consumador, el que la culminó porque dio su vida por esa misma fe. ¿Se ve? Jesús. Y si tú pones tu mirada en Jesús, tú vas a querer aprender de Jesús. Cuando las personas están perdidas es porque no hay revelación y no hay entendimiento. Yo a veces escucho que algunos me dicen algunas cosas y bueno, hay cierto allí de lo que se ha dicho, se ha explicado, pero no hay un razonamiento real, no hay algo espiritual en la persona. ¿Por qué? Porque aún no ha entrado a donde ha de entrar. Aún la persona no está comiendo un alimento sólido porque tienen que todavía estarle dando leche. ¿Y por qué? Porque se hizo tarde. A veces nos retardamos. Por eso Santiago dice, no, mire, seamos prontos para oír y tardos para hablar. Clarito. Porque hay gente que con la lengua son buenísimos, ¿cierto? Y uno los ve, uno está hablando de Dios y no hay opiniones. Pero tú le hablas de cualquier chisme de la farándula y salen que, bueno, tienen un tema, ay, te juntaste con el indicado o con la indicada para hablar este tema, ¿cierto? Y yo lo veo cuando toco temas con alguno y yo digo, uy, y si le hablo del Señor, ahí está, o sea, no hay palabras. ¿Por qué? ¿Dónde está Jesús? ¿En dónde nos estamos esforzando? Es la pregunta. ¿Dónde está Jesús? Es así. ¿Sí? Tenemos que estar claros en esta cosa. Dios nos ha llamado a perfeccionarnos y Dios nos va a llevar hacia adelante, no hacia atrás. Es así. Entonces vamos hacia la perfección. Esta es buena.
muchos abandonan a mitad del camino. Y esto es tremendo. Alguno dirá por ahí, ay, ya yo estoy más de la mitad. ¿Quién sabe cuál es la mitad del camino, cierto? ¿Quién sabe cuál es el comienzo del camino? ¿Quién sabe cuándo estoy llegando al final? Solamente Dios. A veces pensamos cuando Dios me dio esta palabra sobre esta obra. Y mira, ya han pasado desde que me dio la palabra como casi 11 años. Dando un estimado. Porque yo me convertí antes de eso. ¿Sí? Mira esto. Y todavía Dios no ha levantado la obra. ¿Se ve? O sea, no ha hecho, como dice David, aunque no haya hecho el florecer mi esperanza. ¿Se ve? Porque cuando Dios nos dice algo, Dios crea en nosotros expectativas. Y son cosas que nosotros esperamos ver. Como lo esperamos, Dios lo va a hacer mucho más sobreabundante que lo que esperamos y que lo entendemos, porque así es Dios. Pero mira todo el tiempo que ha pasado y todavía Dios no lo ha hecho. Yo diría, bueno, ya pasé la mitad. ¿Qué sé yo si pasé la mitad? Dios está diciendo ciertamente lo que está hablando a mi vida. Estoy levantando la obra. Días atrás me dijo que me preparara porque traería bendiciones y abriría puertas porque estaba levantando la obra. Ah, que me preparara. O sea, preparara por las luchas y los adversarios y por el diablo que se levanta duro. Es tremendo. Es así. Y el que esté dormidito lo usa para destruir, ¿se ve? Porque él vino a robar, a matar y a destruir. El diablo nunca usa para... Él no dice, ay, yo nada más quiero esto. No, el diablo quiere todo. ¿Se ve? Quiere todo. Así de sencillo. Y no es sincero. El diablo siempre finge. No es sincero. Muchos abandonan a mitad del camino. Muchos abandonan a mitad del camino. Qué tremendo, ¿no? Vamos a ir a Mateo 10, 20 al 22. Mateo 10, 20 al 22. Yo quiero que prestemos atención a esto, porque esto es importante. ¿Qué le dijo Jesús a esa iglesia del Apocalipsis? Sé fiel hasta la muerte. Amén. Es impresionante lo que el Señor le dijo. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a avanzar cada día más. ¿Estamos aquí? Mateo 10, 20. Porque no soy ustedes los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablan ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. A mí me causa cierta risa esto de que salvo por siempre salvo. Porque es la ignorancia de uno no darse cuenta que uno está evadiendo lo que Jesús en realidad enseñó. ¿Se ve? Porque Jesús está diciendo acá que más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay ciertas personas que enseñan que no, pero ahí está hablando es que será salvo de la muerte en el momento. Esteban no fue salvo de la muerte. ¿Se ve? Pero sí fue salvo porque Señor Jesús recibe mi alma. Amén. Tremendo. ¿Ah? Pero no fue salvo de la muerte. Pero sí fue salvo en el Señor. Sí. Realmente a eso no es lo que Jesús se está refiriendo. A lo que realmente estamos enseñando hoy acá. El que persevere hasta el final, éste ganará su alma. ¿Se ve?
con su paciencia ganaréis vuestras almas, dice Mateo 24. Entonces mira esto, ahí en esa palabra persevere está la palabra griega hupomeno, persevere, persevere, hupomeno, hupomeno, tiene acento en la E, hupomeno. Sí, mira esto, hupomeno. Esta palabra griega habla quedarse bajo, permanecer, figurativamente resistir, soportar pruebas, tener entereza, perseverar, padecer, soportar, sufrir. Qué tremenda palabra esta. El que aguante, dijo Jesús. Amén. El que aguante. Y vaya que esto yo en mi vida muchas veces los veo, que me le tiro ahí al Señor. Señor, ya no puedo más. Ya no aguanto. Y me le tiro ahí al Señor. El Señor me dice, gózate que yo estoy contigo, sigue adelante. Porque hay que resistir, ¿se ve? Hay que aguantar porque no es fácil. Pensamos que es fácil, porque Él nos habla y pensamos, ay, es que dijo algo y ya. No, Él nos habla porque por la palabra viene la fe, amén. Y la fe, como es la confianza en eso, nos hace estar tranquilos y seguros porque seguimos esperando aquello, ¿se ve? Pero no te da un tiempo, la fe no te dice, va a ser mañana, pasado, que es lo que algunos tienen y por eso no tienen vidas espirituales correctas, porque no tienen una fe real. Tienen una fe que le pone límites a Dios. O sea, Dios dijo que, ay, no lo ven en pasado un mes. Nah, eso no era de Dios. Esa gente que Dios desecha porque desechan lo que Él dice. Son incrédulos. Porque la fe se afinca en la palabra, ¿cierto? En lo que Él dice. Ahí se afirma nuestra fe y por eso somos salvos. Porque somos salvos por gracia, la influencia de Jesucristo, por medio de la fe. ¿La fe en qué? En la palabra. ¿Se ve? En la palabra. Porque ¿quién nos salva? ¿Quién nos influencia? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. La fe en la palabra hace que Él nos influencie. Y esto es tremendo, hermano. Hay algunos que aún no lo entienden, porque no entienden que la semilla da fruto de ella misma. Te está diciendo que es gracia. Amén. Porque la semilla es la palabra y ella da fruto de ella misma, ella te influencia. La palabra que tú estás escuchando, si tú la menosprecias, ella es la que te va a influenciar mañana. Si tú le das valor hoy, tú ves que mañana, vienen las pruebas y te vas a caer en esto y lo otro y estás fuerte. ¿Por qué? Porque estás escuchando la palabra, ¿se ve? Y ella es la que salva, ella es la que influencia, ella es la que da fruto de ella misma. Pero cuando tú la menosprecias, yo sé este mensaje, sigues en lo mismo y nunca cambias. ¿Por qué? Porque la palabra es la que tiene poder para transformar la vida. ¿Se ve? Es la palabra. ¿Sí? Estas son cosas que hay que entender. Porque si tú eres una persona que tú no entiendes que tienes que resistir, vas a abandonar. Porque vas a decir, no, eso no es de Dios. ¿Se ve? Por eso tú ves personas que llegan y empiezan a hacer algunas cositas y se estaban esforzando y un día dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque desmayaron, abandonaron. ¿Se ve? Abandonaron. Hay algunos que no tienen por qué abandonar porque ni siquiera han arrancado. ¿Se ve? El que no ha arrancado no tiene nada que abandonar. Pero alguien que arrancó un día, abandonó porque ya no está en eso. ¿Se ve? Dejó, no resistió. No aguantó, no entendió que tenía que perseverar en aquello que Dios dice día tras día. ¿Se ve? Aguantar, porque la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Amén. Entonces tengo que estar aguantando. Mi fe es fuerte. Mira, han pasado 11 años y aquí estoy. ¿Que la va a levantar? Claro que sí. Pero entonces usted dirá, bueno, pero eso es lo que tú dices, no es lo que yo digo. Ve mis acciones y ves los ministerios, ve todo lo que se ha hecho, todo lo que se está haciendo hasta el día de hoy. Y tú dices, este es alguien de fe. ¿Se ve? Este es alguien de fe. Porque pudiese estar haciendo otras cosas que lo beneficia a él en particular, pero no lo está haciendo. Como algunos sí lo están haciendo porque ya abandonaron, no entendieron lo que Jesús dice.
No entendieron. Jesús lo dijo muy claramente y el creyente lo entiende. Jesús tenía a sus discípulos allí y le dijo, mire, las naciones buscan gobernar. Ellos se enseñorean unos de otros. Los mayores ejercen su fuerza sobre los más pequeños. O sea, la vida de ellos es, bueno, obtén para que seas alguien en la vida. ¿Se ve? Y Jesús dijo, pero entre ustedes no será así. Qué bendición, porque esto lo entendemos los creyentes. Entre ustedes, el mayor, el grande es el que sirve a todos. ¿Se ve? Pero lo que yo me guardo de allí es lo que mi maestro, lo que mi Señor me dice. Él me ordena y me dice, entre ustedes no será así. ¿Se ve? Y eso es lo que yo extraigo de allí. No lo que yo pueda hacer, yo extraigo lo que Él me manda. No será así. ¿Se ve? Él me está diciendo, ellos son así, pero tú no quiero que seas así. Y como yo soy creyente, soy más vivo que el que es no creyente. ¿Por qué? Porque me estoy agarrando al que todo lo tiene y todo lo posee. ¿Se ve? Mientras ellos van por obtener las cosas, que todos se están matando por obtenerlas, yo estoy tratando de obtener aquel, como dice Pablo, para ganar a Cristo, de obtener aquel que todo lo tiene y que todo lo puede. Y allí está la diferencia. Algunos dicen, no, Elías estaba solo. Sí, pero Elías era el más vivo. Solo había quedado, pero era el más vivo. Porque quería obtener al Señor. Solo Él. A todos lo han matado, pero aquí estoy yo, Señor, con un vivo celo por ti. Y esa es la diferencia. Nosotros nos diferenciamos, hermano. Por eso nosotros nos abandonamos a mitad de camino. Hay gente que no, pero es que yo todavía voy a la iglesia. Pregunta. ¿No serás tú de repente como el de los Efesos, la iglesia de los Efesos, que Jesús le dijo, has dejado tu primer amor? Ay, pero es que yo amo a Jesús. No. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. De tal manera fue el amor que Dios tuvo que accionó entregando a su Hijo. ¿Se ve? Él vio a la humanidad, sintió dolor y entregó a su Hijo. Ahí está la acción de amor de Dios. ¿Se ve? Los efesios perdieron su primer amor, ese amor que tenían, y por ende accionaban en Jesús. No, yo amo, yo sí lo hago, hermano, yo voy, yo quiero. ¿Se ve? Porque amaban a Jesús. Pero dejaron eso en un tiempo porque ya no vieron lo que ellos esperaban ver, porque ese es el problema de algunos. Por eso abandonan. Porque quieren la fe que ellos se plantearon en la mente. Y no quieren la fe que Dios nos dio una vez a los santos. Que la fe tiene un autor que es Cristo y un consumador que es el mismo Cristo. O sea, la fe es Jesucristo. Por eso le dice a Pablo, él le dice a Pablo que vaya para que los saque de las tinieblas y los convierta a la luz. Y eso sucede, Pablo, con la fe que es en mí. Le dijo el Señor a Pablo. Eso está en Hechos 26. ¿Sí? Son cosas que nosotros tenemos que entender. A veces venimos, no, yo voy a la... Es que no sirve de nada ir a la iglesia si tú no estás viendo la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te da un nuevo nacimiento, es la que te salva. Sí, por esto algunos no lo entienden, porque van y ven a Jesús como una persona. Él no es una persona, Jesús es la palabra. Cuando tú lees la palabra no puedes enumerar, como dice David, los pensamientos, ni ponerle en orden, porque es el Dios de los cielos. Y es mucho más alto de lo que nosotros podemos entender. Sí, y cuando tú vas y escuchas un mensaje, tú ves que de repente tu cuerpo cambia. Cuando lo escuchas y lo recibes, si el diablo te pone un tropiezo y no lo recibes, sigue siendo igual. De repente bajas bravo o sigues en lo mismo y dices, eso es más de lo mismo. Porque no pasó nada, porque es la palabra la que hace que pase algo. ¿Se ve? Pero cuando le aplicas fe, cuando el diablo te va a estorbar a no escuchar y usted lo reprende, no, fuera los malos pensamientos, yo voy a escuchar. La palabra te da otro estado, te da sanidad, te da salud, te levanta, porque es la palabra, no es una persona. Jesús no es una persona. Jesús es la palabra, amén. Y la palabra es mucho más que una persona. Dios dice a Isaías, ¿a qué me haréis semejante?
¿A qué tú me asemejaré? O sea, no hay nada que tú puedas poner que me asemeje. Por eso él le dice a Jesús, maestro bueno. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y ese es Dios. Ahí vemos, Jesús es Dios, pero Dios no se limita al cuerpo que tenía allí presente. ¿Se ve? Cuando yo hablo de Jesús, yo me refiero al que estaba en ese hombre. ¿Se ve? Cuando yo hablo de Jesús, me refiero al Salvador, que tenía que estar en ese cuerpo porque tenía que dar su vida. Sí, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Él participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Participar es decir, bueno, no, yo estoy haciendo, no, pero déjame participar aquí de esta reunión. Participar, estar allí un rato, ¿se ve? Yo no soy hombre ni hijo de hombre para que mienta, dice el Señor. O sea, porque no es un hombre. ¿Sí? Tenemos que nosotros identificar esas cosas y vamos a identificar lo que Dios en realidad quiere decirnos y entender lo importante de la palabra. Porque ¿en qué me esfuerzo? ¿En qué me esfuerzo? Que abandonan muchos. Que abandonan mucho, porque hay personas que son estrellas para seguir en las iglesias. Pero desde hace rato, la luz por favor, desde hace rato dejaron de aplicarse a la palabra. Yo veo personas que, oye, están volviendo a lo mismo de antes, están cayendo en la misma cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, antes la veía más esforzada, antes veía que se animaba más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Salvador es la palabra. ¿Y dónde está la palabra en tu vida? ¿Qué lugar ocupa? Estás identificando a Jesús como una persona. Error, error. Él no es una persona. ¿Se ve? Él no es una persona. Los ángeles dijeron, este Jesús que ve subiendo al cielo, del cielo será traído. ¿Se ve? Pero ahí nos está diciendo claramente que es una obra que Dios hizo en medio de nosotros. Amén. Y así mismo como fue, descenderá. ¿Por qué? Porque esa obra tiene un final y es cuando Él descienda. Después el mismo Hijo se sujetará al Padre para que Dios sea el todo en todos. Es una obra que Dios hizo. Error verlo como una persona. Error. Jesús es la palabra. Cuando dice que Él te salva, la palabra es la que te salva. La salvación está en la palabra. Cuando tú escuchas la palabra, no importa qué dirección puedas tratar o pueda tratar tu mente de darle un mensaje. Eso no es lo que te va a dar sanidad, la dirección que tenga. Porque una vez llega una persona a decirme esto, hermano, yo le voy a dar una hoja que tengo acá, era como una guía de temas para hablar del amor y de esto, porque y tú ves predicadores, hoy voy a hablar del amor, hoy voy a hablar de esto y lo otro. Ciertamente uno le da nombres a los temas para que el que vaya a escuchar el tema tenga una dirección más o menos de lo que se habló. Pero en realidad cuando tú escuchas el tema, Dios habla de muchas más cosas, porque el Espíritu es el que influencia, es el que dirige. ¿Sí? Nosotros no nos salva en sí, bueno, pero es que yo necesito algo para dejar de pelear, o algo para el amor, o algo para la familia. O sea, no importa el tema que Dios te hable, pero si tú lo escuchas en aquello que tú necesitas, la palabra te va a ayudar. Porque la palabra es espíritu, es influencia. Amén. Influencia. Entonces, somos salvos por gracia. Tenemos salvación por la influencia de Dios. Tenemos sanidad, salud y salvación eterna, porque Dios nos influencia. ¿Dónde Dios nos influencia? Es la pregunta. ¿Dónde Dios nos influencia? Porque hay algunos, uy Señor, influénciame. ¿Dónde Dios nos influencia? Precisamente cuando escuchas el mensaje. Allí es donde Dios te influencia. Por eso el Espíritu hace lo posible para que se vaya la hipocresía, la pereza, el sueño, todas esas cosas que destruyen al creyente. Es así.
Por eso tú ves a creyentes que tú los ves que están flaqueando y tú los ves en las prédicas fatigosos, con malos pensamientos, cosas que les están impidiendo recibir la palabra. Ahora, cuando tú ves que el creyente está haciendo las cosas y está creciendo, tú lo ves en los servicios y está llenándose. Entonces, allí precisamente está la diferencia, que en eso que está recibiendo, por eso la persona está más firme. ¿Se ve? ¿Se ve? Porque la palabra es la que tenemos como un firme ancla. La palabra. No es que yo sí aprendo de Jesús. La palabra. Y ella da fruto de ella misma, no por lo que tú la aprendas. No, no, Señor. Ella da fruto de ella misma. Porque es una semilla especial. Amén. Es una semilla especial la palabra. Y debemos entenderla. Porque muchas veces estamos y nos confiamos, pues bueno, yo lo he hecho algunos, oye, el Señor me dice que estoy haciendo esto bien, bueno, estoy esforzándome en esto. Y nos confiamos y dejamos, menospreciamos la palabra, ignorando que lo primero en nuestra vida siempre ha de ser la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre ha de ser la palabra lo primero en mi vida? ¿Qué dice Juan 1? ¿Qué dice Juan 1? En el nombre de Cristo Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Por qué lo primero ha de ser la palabra? Porque la palabra es Dios. ¿Se ve? Porque la palabra es Dios. Y dice el Shema, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. El Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Amén. Amarás la palabra primero que a todo. Primero que a todo. Tú no puedes llegar a la iglesia y decir, ay, ahora mi ministerio, no, que tengo que ocuparme más de mi ministerio y yo no predico, tengo que preocuparme más por los instrumentos. No, si descuidas la palabra, cuando vayas con el instrumento, ay, ¿y qué pasó con esta cuerda? Hermano, entiende lo que pasa allí. Te descuidaste la palabra. Y si la descuidas, cuando estés allí, te va a hacer falta esa gracia. Esa gracia que necesitas para poder hacer las cosas de Dios. Las cosas de Dios nunca van a ser para el impío. Nunca van a ser para el impío. Mira Marcos Witt. Marcos Witt, yo te lo digo como creyente. Hay gente que me dice, no, Marcos Witt siempre fue impío. Para mí no. Para mí no. ¿Por qué? Porque yo escucho alabanzas de Marcos Witt. Tengo videos de él donde su personalidad se veía muy distinta a la que tiene hoy. Pero ¿sabes qué es lo que yo más palpo en los videos nuevos a los viejos? La gracia. La gracia. Cómo esas alabanzas están llenas del Espíritu. Están llenas. Y las nuevas, tú dices, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Descuidó a Jesús. Descuidó la palabra. Se empezó a desviar y lo empezaron a corregir y se molestó. Y este es el más grave problema que tiene una persona. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que no imitar eso jamás. Porque cuando nosotros empecemos a hacer las cosas mal, lo primero que van a hacer los pastores es hacérsenos a nosotros tediosos, arrogantes, que nos quieran corregir a cada rato, porque van a venir a nosotros a vigilar, ¿se ve? Y a señalar una y otra vez, vamos a pensar la tiene agarrada con nosotros. No, que nos estamos saliendo y ellos como están vigilando van a señalar, entonces lo vemos como que la tienen agarrada con nosotros y tenemos que tener cuidado con eso. Porque eso es lo que nos desvía. Israel no quiso escuchar a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas le recordaban una y otra vez que se habían desviado de Dios, ¿cierto? Y ellos no querían estar escuchando a esos profetas que le estuvieran diciendo que ellos no eran de Dios, porque ellos sí eran de Dios. ¿Y qué pasó? Los sacó de su presencia. ¿Por qué?
porque no entendieron que esos profetas fueron una y otra vez a recordarles de parte de Dios que se estaban saliendo del camino. Y lo único que Dios nos pide es que volvamos al camino. Porque en el camino, por muy torpe, escucha bien, por muy torpe que tú seas, no te vas a extraviar. ¿Se ve? Pero fuera del camino, por muy sabio que tú seas, no vas a entrar. Sencillo, no vas a entrar. Por muy que tú quieras entender las cosas, no vas a entrar. Por eso la hipocresía y esas mentiras y esa falsedad nos apartan de Dios. Nos apartan, la arrogancia, eso nos destruye y el diablo nos hace instrumento de él. Pero cada quien entiende según quiere. Yo prefiero entender según quiera Jesús. Amén. Yo también puedo entender según yo quiera. Pero yo escogí no entender según yo quiera. Yo escogí entenderlo a Él. Porque Él dice, no alabes en esto el que sepa mucho. No, alabes en esto el que se ha de alabar, en entenderme. ¿A quién? A Él. A Él. Hay que entenderlo a Él. Necesitamos entender que Él nos pide esto. ¿Qué pide Dios de nosotros? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Aunque nos parezca contrario, uy, Señor, pierdo esto, lo que sea. Dios te está pidiendo eso. Y si tú entiendes a Dios, créelo, que te va a ir bien. Tu postrer estado va a ser mejor que el primero. Sencillo, porque son las promesas de Dios. Pero si no, vas a abandonar a mitad del camino o mucho antes de la mitad. Vas a abandonar. ¿Por qué? Porque no puedes ir en el camino si no vas con Jesús. No puedes ir, dice el profeta más Amos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo. Juntamente con Cristo. O sea, Pablo dice, yo alcancé mi vida espiritual con la gracia. Amén. Juntamente con Cristo. O sea, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Se ve lo que hablaba el apóstol Pablo? O sea, yo estoy sentado allá, pero juntamente con Cristo. O sea, él no lo hice yo porque yo aprendí mucho, sino que la gracia me llevó hasta allá. Y yo tengo que entender eso. Si no lo entiendo, hermano, el problema lo voy a tener yo. La salvación es por gracia. Por gracia, esa influencia que Él da a nuestra vida. Y gloria a Dios por lo que podamos entender. Porque qué bendición es ver la palabra y en entenderla. Porque eso es lo que Él dice. Alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. Amén. Sencillo, sencillo. Nosotros tenemos que entender esto. Para eso se escribió para nosotros. Cosas que ojo no vio, Dios las preparó para nosotros. ¿Sí? Vemos allí en Lucas 21:15. Lucas 21:15. Dios es bueno y es maravilloso. ¿Estamos allí? Todavía queda bastante. Quedan dos partes que podemos Dios mediante terminarlas el martes, si el Señor así lo permite. Se vemos ahí en Lucas 21:15, con su paciencia ganarán. Si vemos allí, leo en el nombre de Cristo Jesús, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Notemos esto. Yo os daré ¿qué? Palabras. ¿Qué le iba a dar Jesús a ellos? Palabras.
y sabiduría, obviamente, en la palabra, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Tremendo, ¿no? Palabra. ¿Sí? Dice en el 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres. Aún por vuestros padres. ¿Por causa de qué? De lo que Jesús nos da. De la palabra. Porque dice más en el 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Amén. Jesús. La palabra. Amén. Sí. Seremos aborrecidos ¿por qué? Por esto, hermano. Sencillo. A un falso profeta, usted ve que a los falsos profetas los quieren hasta la gente que no tienen a Cristo, ¿cierto? Porque siempre están diciendo, Cristo bendice a Venezuela, Cristo bendice a Estados Unidos, Cristo bendice al mundo. Pero si se levantan a hablar lo que Jesús hablaba, lo que hablaron los profetas, lo que hablaron los apóstoles, ahí van a venir los problemas. Y hasta sus mismos padres se molestan cuando le tocas el temita que le estás diciendo te vas a ir para el infierno. ¿Ah? Se molestan. Pero ¿qué hace uno? ¿No les dice nada? ¿Los dejamos que se vayan para el infierno? ¿Ah? Para librarnos nosotros de pasar más los momentos por la palabra. ¿Dejamos de hablarle a aquel que nos corre de su casa? No, porque tenemos que procurar salvarnos. ¿Se ve? ¿Quién sabe si Dios conceda que se arrepienta? ¿Se ve? Pero nosotros hicimos nuestra labor de que la persona pudiese escuchar. ¿Sí? Acá vemos que es por causa de la palabra, pero Jesús dice, y allí está una palabra griega, y dice en el 19, con vuestra paciencia ganaréis. Ganarán, podremos decir, ¿verdad? Ganarán. Esa palabra viene de la palabra griega katedomai. ¿Qué es katedomai? Es una palabra, un verbo primario que habla de conseguir, es decir, adquirir, medio para poseer, adquirir, ganar. Yo creo que es claro lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Porque aquí alma no está hablando del alma de un gato, no, que es la vida, no. Está hablando de la parte espiritual del ser humano. ¿Se ve? ¿Qué está diciéndole Jesús allí a la persona? Con su paciencia ustedes adquirirán su alma. Con su paciencia ustedes conseguirán su alma. Y son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender, porque aquí hay una doble enseñanza. Nosotros no solamente conseguimos la salvación eterna con la palabra, también conseguimos nuestra propia vida. ¿Se ve? Porque a veces, mira, tenemos situaciones, yo daba un ejemplo la enseñanza pasada, que unas situaciones que tenía ahí ventajosas, pero después estaba afanado y con ansiedad por aquello. Y eso nos roba la paz, la tranquilidad, que están enmarcadas en lo que es realmente la vida. Porque dice Jesús que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es realmente estar en el reino, es realmente transitar en el reino, tener aquello. ¿Sí? Y son las cosas que precisamente viene el diablo a robarnos para que no caminemos en el reino, porque si caminamos en el reino, las cosas de Cristo se establecen aquí donde estamos viviendo. ¿Se ve? Entonces el diablo trata de impedir aquello, por eso levanta tantas cosas para robarnos a nosotros esa cercanía con Jesús y así impedir que vengan las cosas del cielo. Por eso el Padre nuestro es: venga a nosotros tu reino. Amén. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Porque es una acción espiritual que viene a nosotros. Cuando habla de que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas, es resistiendo, pero con la palabra. Porque a veces somos necios. Somos necios porque hay personas que se molestan porque nosotros le dijimos algo que Jesús dice.
Y nosotros a veces le cambiamos la palabra para que no se molesten. No, que se molesten. Que se molesten. Y cierro con esto. Vamos a ir a Gálatas 1. Gálatas 1. Dios es bueno y es maravilloso. Que se molesten, pero no podemos nosotros. En el versículo 10 dice Pablo. Vamos a leerlo desde el 9. Al nombre de Cristo Jesús. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros como creyentes que somos. Nosotros servimos a Cristo. Y cuando nosotros nos aborrecen, cuando nosotros nos difaman, cuando nosotros nos golpean, nos ultrajan, por causa de que el mensaje que está en nuestra boca es muy duro, porque corregimos lo que sea, gloria a Dios, porque somos bienaventurados, eso dijo Jesús. Pero cuando nosotros no evitamos eso, Jesús dice que hay de nosotros, porque es eso, o esas fueron las actitudes de los falsos profetas. ¿Se ve? Nosotros tenemos que tener las actitudes de los siervos de Cristo. Independientemente como suenen las palabras, son las palabras de Jesús. Amén. El que quiera escuchar, que escuche. Y el que no quiera escuchar, que no escuche. El deseo de nuestro corazón siempre ha de ser que la gente escuche. Yo a veces me indigno por personas que siempre siguen con las mismas actitudes. Pero créelo, el Señor lo sabe. Yo sigo hablando con la disposición de que esa persona cambie la actitud, de que esa persona se emprenda y avance, ¿cierto? Porque aún esa misma persona va a entender que estaba quedada, pero va a entender solo cuando avance, no antes. No es que, ay, ahora sí entiendo y voy a avanzar, no. Solamente cuando la persona que no ve tiene los lentes dice, uy, pero yo estaba bien ciego, ¿cierto? Cuando la persona en realidad avance va a decir, oye, le voy a pedir perdón a mi pastor porque me lo decía una y otra vez, pero en el estado que yo estaba, yo no podía ver lo que él me estaba diciendo, porque estaba como un simple natural juzgando en la carne. Pero ahora que veo lo que Dios está haciendo conmigo, me doy cuenta de lo que Dios estaba tratando de hacer conmigo por medio de él. Y son cosas que tenemos que aprender. Nosotros cuando recibimos la palabra y perseveramos en ella, vamos a adquirir nuestra verdadera vida. La vida que Dios quiere que llevemos. Porque vamos a ver claramente las cosas que Dios hace con nosotros y que hace en el mundo. Vamos a ver el de afuera claramente y vamos a saber que estamos en Cristo y vamos a saber que somos salvos. Es así. Pero si no vemos, es porque no sabemos que estamos en Cristo y no sabemos que estamos perdidos. No sabemos que si Cristo viniese, nos va a enviar al infierno. Y eso es lo peor. Eso es lo peor del asunto. Ese es lo peor del asunto. Que el que está perdido no sabe que está perdido. Y siempre será así porque Dios dijo que viendo no vean. O sea, la voluntad de Dios es que el que no es salvo, que no vea que no es salvo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque si usted no ve que es salva, si usted no ve que es salva, es porque no es salva. Porque no es salva. Si usted es salvo, usted ve que es salvo. Hay una diferencia y muy grande. Porque la salvación se vive desde aquí hasta allá. Lo he dicho varias veces. Sanidad, salud y salvación eterna. Amén. O sea, usted lo sabe desde acá, que usted es salvo. Pero no salvo siempre es salvo, no. Es un estado, amén, al que entramos. La salud es un estado que tiene este cuerpo. Si el cuerpo se enferma, un estado en el que el cuerpo cae. Así como la alegría es un estado y la tristeza es otro estado. ¿Se ve?
Y son cosas, Dios nos llamó a estar en el estado de alegría siempre, independientemente de que vengan cosas negativas o positivas, que siempre nos mantengamos en este estado. No es que no va a venir el golpe de la tristeza, sí, pero en Cristo volvemos a la alegría. No es que no nos vamos a molestar, sí, pero en Cristo el enojo no reposa en nosotros, aunque quiere quedarse. Es así. Porque hay situaciones difíciles de soportar y tendemos a... Pero cuando somos creyentes salimos. No, yo no puedo estar acá. ¿Se ve? ¿Y por qué no puedo estar allá? Porque Cristo me llamó a vivir. Con mi paciencia ganaré mi alma. Eso es algo que tenemos que grabarlo. Porque tiene dos sentidos lo que Jesús dijo acá. No es nuestra alma eterna solamente, ganaremos nuestra vida. El vivir a diario. Y créalo, yo no sé si usted prefiere vivir siempre, uy, pero me voy para el infierno, o estar seguro de su salvación. Eso es un estado. Hay alguien que dice, tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Amén. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Pero si eso es algo que tú vas a obligar a la persona a estar seguro, no. Tú tienes que enseñar a la persona lo que Jesús enseñó, para que lo que Jesús enseñó lleve a la persona al estado de estar seguro de que Jesús le salva. ¿Se ve? No es algo que la gente aprende porque sí, ya mañana te vas a parar, voy a estar seguro. No, mentira, mentira. Y son las cosas que a algunos les cuesta entender y no entienden por qué una doctrina que aunque ellos la vean enseñada desde un punto muy diferente de la que ellos la entendieron, porque no se les enseñó igual, no es la doctrina. No, hermano, la diferencia de la doctrina bíblica es que la doctrina bíblica produce la salvación, produce la sanidad. Pero la doctrina que no es bíblica no te sana. Lo que hace es hacerte buscar cosas que no tienen nada que ver con Jesús. ¿Se ve? En cambio, la doctrina que es bíblica te compunge, te hace reconocer el pecado, te hace confesar cuando Dios te está señalando algo donde tú estás equivocado, tú buscas de avanzar porque hay un estado al que tú entras, porque tu fe en Jesús, esa palabra que se te está predicando. Sencillo. No podemos tener a Jesús sin sus palabras porque Jesús es la palabra. Y tú incluso no puedes decir, yo amo a esta persona, pero no me gusta como es. No la amas. Tú no puedes amar algo que no te gusta como es. Nosotros amamos a Jesús porque amamos sus palabras. Amén. Sencillo. Son cosas que tenemos que entender. Entonces, si el Señor lo permite, terminamos esta enseñanza el martes con el favor del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, Padre amado, Padre justo, Padre bueno. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Lo hacemos siempre en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos, dale tu sabiduría y tu revelación, Padre bueno. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.